blanqueo cerró con un buen 2023. Vamos a 2024, vamos a ver qué va a pasar en este 2025. ¿Qué proyecciones y qué expectativas hay en el sector? Recordemos que tuvimos algunas medidas políticas y económicas que favorecieron enormemente al sector, como lo vimos como el blanqueo, que eso permitió también ver que se vea reflejado en la compra y venta de inmuebles, y por supuesto otro punto fue el crédito hipotecario, que todavía no generó una gran expectativa o no generó grandes efectos, pero sí observamos que ya se empezó a mover por este punto también. Vamos a hablar de esto con Alejandro Brania, él es corredor inmobiliario y ya está conectado con nosotros. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Hola Paz, buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz año para vos, para todos los componentes ahí del canal, de la producción y bueno, sí, realmente hemos cerrado el 2024, a pesar de que nos faltan algunos datos todavía de diciembre, pero ya estamos ojeando el 2025. Como vos bien decías, volvieron los créditos hipotecarios después de 6 años. Sinceramente, nuestro sector esperaba este movimiento de créditos a partir de este año, que acabamos de iniciar. Pero bueno, todo se anticipó, fue una cosa que en abril se empezaron a anunciar y prácticamente desde mitad de año y en todo el segundo semestre empezamos a tener la presencia de los créditos con un crecimiento importante en la comparación, lógicamente, interanual. Los créditos crecieron 3,5 veces con respecto al 2023, el año pasado. E incluso desde mitad de año, desde julio, que teníamos 223 hipotecas, al último dato que tenemos de noviembre, que son 950, ahí vemos que hubo un crecimiento más que importante. Así todo, como vos bien decías recién, todavía el crédito, por más que también creció, en julio representaba el 4,5% del total de operaciones, y ahora a fin de año, para noviembre, vamos a ver diciembre, pero no va a cambiar demasiado, representa recién el 16%, o sea, cada 1.000 operaciones, solamente 160 son con crédito hipotecario, el resto son operaciones de contado, por así decirlo, sin ningún tipo de apalancamiento a través de crédito. Entonces, es una buena noticia, por así decirlo, porque el mercado se está moviendo sin necesidad del crédito hipotecario, por lo menos por ahora. Estamos a niveles muy lejanos de aquel 2017-2018, que fue la primera versión de los créditos UBA. Vamos a ver qué pasa este año con respecto a eso, pero bueno, estamos con la expectativa del crecimiento de los créditos, también, como vos bien decías, con el tema del blanqueo, porque el tema del blanqueo sí, estimamos que va a pegar de lleno este año, en 2025. Sí. Los números del blanqueo fueron récord en cuanto a las cantidades que se manejaron. Estamos hablando de una cantidad superior a 20.000 millones de dólares. Yo hacía hoy un cálculo estimativo y bastante pesimista de que se volcaran solamente al mercado inmobiliario apenas el 20% de ese monto, por así decirlo. Y me da que prácticamente se sumarían al mercado 40.000 operaciones viniendo del blanqueo, aparte de las comunes y corrientes, por así decirlo. Tal cual. Esperemos, Alejandro, que esto continúe por esta línea. Igualmente, observando que el blanqueo terminó hace pocos meses, todavía no está generando un gran impacto. Si bien fue mucho más efectivo que el crédito hipotecario y vimos más resultados por este punto, esperemos que para el 2025 esto continúe por este sendero, ¿no? Tal cual, sí, se han hecho operaciones este año, en este 2024, que a través que tienen que ver con el blanqueo, pero como vos bien dijiste, el blanqueo de dinero en efectivo, que es el que nos llegaba a nosotros, cerró recién el 7 de noviembre. Recordemos que la fecha originaria era el 30 de septiembre, se prorrogó por 30 días y después por una semana más. Entonces, hace menos de 2 meses que la gente terminó de hacer el trámite. Incluso hay gente que todavía no terminó de presentar las declaraciones juradas como para disponer del dinero y hacer el movimiento. Entonces, claramente vemos que va a ser en este año el que nos pegue de lleno en nuestro mercado. Y como te decía, 40.000 operaciones, vamos a decir que es un número pesimista, no es poca cosa para nuestro mercado, bastante pobretón, por así decirlo, porque estamos hablando de que en este año, siendo un año muy positivo de crecimiento, podemos llegar a 53.000 operaciones anuales. O sea, hablar de 40.000 es un montón, viniendo solamente de ese lado, aparte de las operaciones comunes y corrientes de siempre, de la gente que decide comprar o necesita comprar e invierte en el mercado inmobiliario, y las que vengan de los créditos hipotecarios. Así que las señales son positivas. Vamos a ver qué termina ocurriendo.
y otro jugador que apareció de último momento, a pesar de que esto tiene que ser, aclarémoslo bien, tiene que ser refrendado en el Congreso a partir de marzo, cuando se inicien las sesiones de la Cámara de Diputados y Senadores, el tema de las hipotecas divisibles. Que eso está el decreto, como es a través de un decreto, tiene que ser refrendado, es un decreto del 12 de noviembre del año pasado, y tiene que ser refrendado por el Congreso. Bien, Alejandro, bueno, otro de los datos que obtuvimos al comienzo de este año es el aumento de los alquileres, que en algunos casos el incremento fue muchísimo. ¿Considerás que esto era porque estaban desactualizados? ¿Vos te referís a los valores? Sí, a los valores. Bueno, en realidad los valores, o sea, no tenemos, como te decía, los datos de diciembre todavía, pero nos dio que crecieron los valores la mitad de lo que fue la inflación acumulada en todo el año. O sea, comparado con el resto de las cosas, no han crecido tanto, se han acomodado hacia abajo. Hoy estaba viendo gráficos y tenemos la mayor oferta de alquileres de los últimos 10 años, desde el 2014 para acá. Con lo cual eso es muy positivo para los que tienen que alquilar, para los inquilinos, porque hace bajar a mayor oferta, los precios bajan. Claro, hay mayor competencia. Sí, tal cual. Entonces, hoy estaba pasando, por ejemplo, nos pasaba el año pasado, que los alquileres que venían con los contratos de la ley vieja de junio del 2020, a pesar de que se actualizaban anualmente, y cuando se actualizaban, así todo quedaban desfasados con respecto al valor de mercado por debajo, y a veces bastante por debajo. Bueno, eso comenzó a darse vuelta, por así decirlo, la tendencia. ¿Por qué? Porque comenzaron a bajar mucho los valores de lo que se ofrece en el mercado con respecto a la inflación. Entonces ahora es al revés, ahora hay alquileres que a veces los ajustás. Tengamos en cuenta que el índice de contrato de locación en julio era 265%, y el último mes, ahora para enero, terminó siendo del 190%, o sea, una caída del 75%. Con lo cual eso hace que los valores se vayan igualando, se vayan equiparando. Sí. Yo creo que este año va a ser un año ideal para sincerar todo e igualar todo lo que tenga que ver con el mercado de alquileres, porque venimos con una disparidad total en cuanto a alquileres con contratos de la ley vieja, alquileres con contratos de la reforma de octubre del año pasado, que es la 27737 del índice de casa propia, alquileres actuales del 2024 con el DNU 70 del 2023. Entonces, en toda esa mezcla hay una diversidad enorme de valores, de condiciones, de requisitos, etc. No termina de ser del todo claro. Y lo que sí quedó claro es que los inquilinos vieron la baja de los valores, porque muchos de los que vienen con contrato viejo tratan de negociar con los propietarios, y nosotros tratamos de ser intermediarios en eso, porque les conviene salirse de ese contrato viejo por el valor que les daría con la actualización y pasarse a algo nuevo, algo fuera del contratar un nuevo alquiler, hacer de la mudanza y todo eso, ¿no? Hacer un acuerdo entre las partes, y que no haya ninguna ley que te impone, tanto como propietario o como inquilino, respetar cierta cantidad de tiempo, ¿no? Que también ese era un punto importante. Alejandro, vamos a seguir desarrollándolo todo el sector, seguir analizando cada punto, porque viene con un gran crecimiento y eso nos alegra muchísimo. Te agradezco por este contacto. Al contrario, gracias, Paz, por seguir en contacto en este año 2025. Muchas gracias. Alejandro Brania, corredor inmobiliario, charlaba con nosotros acerca del sector y qué expectativas hay para este 2025. Ahora sí,